3, 2, 1. Hola, mi nombre es Ruth Hernández Arranz y paso a presentaros mi trabajo final de grado de la carrera de Psicología. Su nombre es Inclusión Social y Bienestar, Calidad de Vida, Revisión Crítica a través de los paradigmas imperantes en discapacidad intelectual. El índice sería la introducción, objetivos, marco teórico, metodológico, planificación, resultados, discusión de los resultados. Dentro de los resultados sería de los análisis críticos del discurso, de la experiencia personal y la discusión de los resultados. Como ya he comentado, ese era el índice de todo el trabajo. La introducción sería en que me he basado, y como en el gráfico se puede observar, una parte muy importante de todo el trabajo es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el antes y el después. Como el tiempo de la presentación es muy corto, voy a pasar a la introducción, que es en la que estoy, y en la discusión de los resultados. Para hacer un poco de cama en la exposición de este trabajo, comentar que antes de la convención e incluso antes del modelo medicalizado existía el paradigma de prescindencia, en el que la persona se encontraba endemoniada o que por situación de temas diabólicos y demás estaba estigmatizada como un apartado excluido. Luego pasa el modelo medicalizado, en el que son personas enfermas aisladas del entorno social, dado que se institucionalizan. Antes de la convención, en Estados Unidos e Inglaterra surge el movimiento de vida independiente, basado sobre todo en ideales políticos y filosóficos de Engels y Marx, en el que las personas con discapacidad se juntan en un colectivo en pro a sus derechos, en pro a su control de vida, a la toma de decisiones y al poder vivir fuera de sus casas y de las instituciones. Esto genera que se celebre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad el 13 de diciembre del 2006. Esto es un antes, un durante y un después de la conceptualización sobre la discapacidad en general, intelectual en concreto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a partir de esta convención se modifican los modelos imperantes, que en este caso sería el modelo de calidad de vida, ya que se comienza una vertiente mucho más social, que ya pasaré a comentar, además de un movimiento que tampoco aparece aquí reflejado, que sería el modelo de diversidad funcional. Comentar un poquito que el modelo de calidad de vida, nacido de Shalok y en España de Miguel Ángel Verdugo mediante la Universidad de Salamanca, sería el imperante en la intervención social con las personas con discapacidad. Elijo discapacidad intelectual, dado que dentro de mi campo personal y profesional tengo más experiencia, aparte que el estigma que genera el desarrollo del concepto en sí de discapacidad intelectual es mucho más negativo, tratado como pobrecitos, como tontos, como subnormales, retrasados, etcétera, etcétera. Comentar también, a modo de introducción, que dependiendo del modelo imperante en un momento determinado histórico, el foco de la discapacidad se encuentra más dentro de la persona o fuera. En el de prescindencia, al ser casas mágicas, también se considera que el foco está fuera, dado que son almas satánicas. En el médico rehabilitador son patologías, son personas enfermas, con lo cual el foco de discapacidad es interno, la sociedad no tiene nada que ver. En la de vida independiente, las políticas emancipatorias y opresoras, es decir, la discapacidad está fuera de la persona, la discapacidad está en la sociedad, dado que la construcción sobre discapacidad tiene un cariz muy negativo, con lo cual lo que va a revertir son medidas opresoras a las personas con algún tipo de discapacidad. En el biopsicosocial, que sería el modelo de calidad de vida de Shalok y Verdugo, cuerpo y mente de cada individuo en un entorno específico. Así, aquí se cuenta con lo bio, que sería el cuerpo, la salud física, lo psicológico, que sería la mente en un momento e entorno específico de la persona. Esta sería la parte social que toma este modelo. Y en la diversidad que ocurre detrás de la convención sería la sociedad estanca e inerte como precursora de la exclusión de los colectivos externos. La discapacidad está fuera de la persona, dado que es la sociedad la que pone obstáculos para la inclusión de ciertos colectivos, no solamente el de discapacidad. Marco teórico. El trabajo lo he hecho fundamentándome en la psicología social crítica, que genera que sus bases son que los fenómenos psicológicos
se adquiere mediante las prácticas sociales de la sociedad en conjunto. Se huye del individualismo y cientificismo, por ejemplo, de los caminos que llevaron Freud y Piaget, y se contempla en que tanto discapacidad intelectual como todo tipo de fenómeno ocurrido en la sociedad se construye su significado mediante las prácticas que se van generando en el día a día. Es decir, todos los constructos, todos los fundamentos, todo lo que está pasando en el día a día tiene una connotación muy dinámica. Se va construyendo, se van cambiando los significados de cada cosa en una sociedad concreta debido a unas experiencias concretas también. Todo esto se analiza a través del discurso como estructura y práctica social, y como diría Manzano, porque somos seres sociales y lingüísticos, con lo cual toda nuestra experiencia la plasmamos tanto en el discurso, en tanto en cuanto conversación en el día a día, como un texto específico. Todo esto también se va a estudiar, en concreto con la discapacidad, por el cariz estigmatizador, es decir, es una marca, señal o atributo profundamente deshonroso. Esta estigma, esta etiqueta social negativa, se genera en la sociedad en conjunto, por lo que la sociedad etiqueta a las personas por las prácticas o no prácticas que tengan o la experiencia que tengan sobre estas personas o colectivos, y así hará en consecuencia. Sus conductas tendrán que ver con el estigma que se le ha generado. Marco metodológico. La forma de estudiar es un estudio que es etnográfico, porque utilizo como herramienta la entrevista con 3 personas con discapacidad, y lo que voy a intentar analizar son los tipos de discursos. ¿Qué es el discurso? ¿Qué es el análisis del discurso? Es conocer la interacción que existe entre el texto, volvemos a decir, ya sea discusión, ya sea conversación, ya sea un texto en concreto, la interacción con el contexto, es decir, no se entiende un texto sin un contexto en concreto, con lo cual esa interacción es lo que nos va a dar el poder analizar un contexto en sí. Veremos la situación, la institución y la sociedad, el emisor y el receptor, el discurso y su estructura. Volvemos a la misma interacción. Los objetivos, la planificación que me he marcado y los resultados. Los resultados se ha analizado de manera análisis crítico un corpus bibliográfico muy extenso con diferentes libros y textos especializados, así como diferentes artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El análisis, como se puede ver, se analiza todos los paradigmas que ha habido en un momento determinado de la historia, el de presidencia, el médico, el de pie independiente precursor de la Convención, los tipos de paradigmas que hay dependiendo del tiempo, y el que tenemos a día de hoy, que sería el paradigma de calidad de vida, es decir, que embebe de las definiciones que hay en el momento de la Organización Mundial de la Salud, con lo cual tiene una connotación todavía muy médica, rehabilitadora, dentro de que se entiende en que la persona se desarrolla en un contexto determinado, y que para poder tener una plena calidad de vida tiene que tener los apoyos pertinentes. De eso versa el modelo que se usa actualmente en la intervención con las personas con discapacidad, muy propulsado por la Federación Española de las Personas con Discapacidad, que sería FEAPS. Esto serían un poco todo esto, además de decir que todo esto también se recalca a través de políticas sociales imperantes en el momento. En este caso estamos en el momento de la ley de dependencia, que se traduce en un aporte económico dependiendo del grado de discapacidad que tiene la persona, que está reflejado en un carnet, como en el trabajo en hombro, de equipo de discapacidad. Toda persona que tiene en su poder ese carnet es discapacitado. Tú no puedes entrar dentro de ese grupo, ni ellos pueden salir de ese grupo si quisieran. Con lo que, por tiempo y espacio, voy a pasar directamente a contaros la discusión de los resultados. Discusión. ¿Qué conclusiones he sacado con todo este análisis, tanto de la experiencia personal como de los textos y documentos analizados? Conclusión A. Las instituciones, en tanto en cuanto el Estado político y FEAPS, que es la Federación Española, dan respuesta a la necesidad de entrenamiento para la inclusión, es decir, para poder incluir a una persona, si en el paradigma médico se utilizaba la curación como inclusión social, aquí la inclusión social es una dimensión del programa de calidad de vida
pero que además necesita un entrenamiento específico, requiere inversión de capital humano y económico. Aquí estamos hablando de expertos contra inexpertos. Inexperto sería la persona con discapacidad, que se le trata como inexperta de su vida, vs el experto, que sería el profesional que está capacitado a nivel profesional para ejercer esos apoyos y para entrenar estas habilidades. La realidad es que contamos con pocos recursos económicos y humanos, y además se potencia mucho esto a través de la crisis que estamos viviendo desde el 2008, en el que muchas veces la ley de dependencia ni tan siquiera se está abonando a las personas en esta situación. Eso se traduce en cierre de centros, no pensiones pagadas, revisión del grado de discapacidad a la baja, y se vuelve a traducir esto en que para el Estado es una carga, con lo cual la construcción de la discapacidad en sí tiene una visión negativa que ofrece igual a la sociedad, y bienestar e inclusión social se vuelven mucho más difíciles de dar seguridad para las personas con discapacidad. Conclusión 2. La concepción de discapacidad no es la misma para el Estado que para asociaciones y fundaciones. Para el Estado tiene una visión bastante más política, en el que estamos hablando de grado de discapacidad mucho más medicalizado, de una carga además económica bastante importante, contra asociaciones y fundaciones que tienen una visión mucho más positiva y mucho más social de la persona en sí. Con lo cual, las asociaciones y fundaciones tratan de dar una visión a la sociedad para tener una construcción y una experiencia mucho más positiva, pero el Estado vende a la población que es una carga y que además toda esa carga económica sale de los bolsillos de los trabajadores españoles, con lo cual nunca va a ser una visión positiva y va a incidir directamente tanto en el bienestar como en la calidad de vida y la inclusión de la persona con discapacidad. Esto se debe a que unos legislan, que sería el Estado, y otros son los que trabajan directamente con las personas con discapacidad. La conclusión 3 sería el comienzo de un movimiento de diversidad funcional después de la Convención a partir más o menos del 2008, en el que hay una visión mucho más social. Hay una lucha de poder que se centra en la sociedad para cambiar la percepción global. Es decir, tanto las personas con discapacidad directamente como los profesionales que trabajan con ellos tratan de luchar para una igualdad, para un respeto a la diferencia y para que el resto de la sociedad tenga una construcción de ellos mucho más positiva y eliminar etiquetas estigmatizadoras. Sí que consideran el hecho de tener una etiqueta, pero huyen de la parte negativa. Conclusión 4. Tratan del empoderamiento de las personas con discapacidad. Considera a las personas un colectivo y una individualidad. Es decir, este colectivo ya no sería un grupo en sí, el equipo de personas con discapacidad con un carné, sino personas individuales que luchan en pro a su calidad de vida con los apoyos pertinentes. Aparte de hacerse un hueco en la sociedad de una manera igualitaria, un tú a tú, tanto en derechos como en obligaciones. Buscan un respeto en la diferencia entendida de manera positiva. Todos tenemos derecho a ser diferentes, pero todos tenemos derecho al mismo acceso a los derechos en sí, valga la redundancia. Conclusión 5. Los medios de comunicación, muchas veces usados por tanto las instituciones gubernamentales como las asociaciones y fundaciones, tratan de dar mensajes propagandísticos. Es decir, dependiendo de cómo sea y gracias a quién sea, se va a dar una visión u otra. Es decir, si gracias al Estado una persona con discapacidad ha logrado terminar una carrera con discapacidad, con una carrera universitaria, se va a dar mucho bombo y platillo, se va a tratar en primera persona y se va a generar un ambiente épico alrededor de esto. Si una fundación o asociación quiere enseñar y mostrar a la sociedad un hecho en el que se trata de un caso de exclusión social, en el que encima hay pérdida económica y es una familia con muchos problemas, se va a tratar en tercera persona para ver el tema de la compasión. Se genera la dualidad de héroes merecedores de compasión y ayuda, con lo cual es muy difícil generar una construcción, o sea, construir un concepto unificado dentro de la sociedad de lo que es la discapacidad, que es su bienestar y que es la inclusión. Esto es un gráfico que quiere mostrar un poco la evolución que ha ido pasando los paradigmas. En un momento determinado sería una educación especial, es decir, personas institucionalizadas en centros específicos tanto a nivel médico como a nivel educativo. Luego pasamos a una educación integrada, que sería un poco el modelo puro de calidad de vida en un momento determinado, en el que se trata de entrenar
a las personas con discapacidad para que entren en norma, es decir, moldeo a la persona, entreno a la persona en sus dimensiones de calidad de vida, como antes hemos estado tratando, para que se integren en la sociedad. El modelo mucho más social intenta una educación o una sociedad inclusiva en el que haya cabida para todos. Volvemos a lo mismo, el respeto a la diferencia, a respetar al uno por cómo es, no por qué tiene o qué deja de tener. Conclusión 7. Evolución del concepto de bienestar o calidad de vida. Si en los primeros paradigmas, en el de prescindencia y en el médico rehabilitador, no se contempla términos como inclusión o bienestar, entendemos médico rehabilitador sí entiende el de inclusión a través de la cura. Si te curo, estás inserto en la sociedad y encima te agradezco que por ti el resto de personas se vayan a curar, entendiendo como la discapacidad, que evidentemente no se va a curar la persona, con lo cual vivían y morían en las instituciones. Ya en los paradigmas siguientes se habla de inclusión y de bienestar. La lucha que hay es que el imperante de calidad de vida es Salok y Verdugo. La inclusión social sería una dimensión y no un pilar como quieren en el movimiento de vida independiente y en el movimiento de diversidad funcional. Además de entender el bienestar dependiendo de quién, de una manera u otra. Si vida independiente y diversidad lo ven dentro de un estado de bienestar contemplado como a todos igual, bienestar en calidad de vida sería otra dimensión igual que inclusión social. Sí hay que decir que hay una congruencia entre lo que se hace y lo que se dice, en tanto en cuanto el Estado está vendiendo un modelo de intervención basado en la calidad de vida y es el que se está dando. Pero las personas con discapacidad quieren que se les vea como personas con diversidad y no es congruente entonces, porque ellos no quieren un modelo todavía con un coletazo médico, quieren un modelo mucho más social y mucho más igualitario. Entonces, este colectivo tan amplio a una gente con necesidades muy diferentes, entonces ahí también se generan incongruencias porque es difícil que una misma etiqueta englobe a tanta gente diferente, pero lo están tratando de hacer. Entonces la pregunta quedaría en que si todo el tipo de personas se ve representado en ese tipo de colectivo que están mirando en general, es decir, las personas con capacidades cognitivas muy mermadas también se representan dentro del colectivo de diversidad cuando ni tan siquiera son capaces de manifestarse. Sería un poco una de las incongruencias dentro del movimiento de diversidad. Futuras líneas sería el investigar a modo cuantitativo y cualitativo la penetrancia de todos los paradigmas que hemos estado viendo de manera subjetiva en primera persona de las personas con discapacidad, revisar las políticas sociales que se están dando, es decir, revisar la ley de dependencia que actualmente tenemos, así como en sí revisar los artículos de la Convención de las Personas con Discapacidad. Sin más, daros las gracias y espero que os haya gustado. Para más información, el texto en documento PDF. Muchas gracias.